Tras el despliegue masivo de Harmonious Next en entornos empresariales, las cifras de adopción están comenzando a filtrarse y pintan un escenario que pocos analistas occidentales anticiparon. Según reportes de firmas de investigación tecnológica en Asia y datos compartidos bajo embargo por Huawei, con medios especializados, más de 800.000 ordenadores corporativos en China habrían migrado al sistema operativo chino en las últimas semanas, superando proyecciones internas de la propia compañía. No se trata de prototipos ni pruebas piloto limitadas. Son implementaciones completas en infraestructura crítica en bancos estatales, corporaciones de logística, manufacturas de componentes electrónicos y, según fuentes cercanas al gobierno, múltiples agencias administrativas provinciales. Los números no solo validan viabilidad técnica, señalan algo más inquietante para Microsoft. Por primera vez en 4 décadas, una plataforma no estadounidense estaría logrando tracción real en el segmento empresarial, el corazón del dominio histórico de Windows. Y lo está haciendo sin fanfarria mediática, sin campañas publicitarias globales, mediante despliegue coordinado que sugiere planificación estratégica de largo alcance. Lo que comenzó como migración técnica silenciosa se está convirtiendo, según analistas de la industria, en el primer cuestionamiento serio al monopolio que Windows ha ejercido sobre el escritorio corporativo desde mediados de los años 90. El lanzamiento público ocurrió semanas después de estos despliegues internos. Huawei presentó 3 dispositivos de la serie MateBook equipados nativamente con Harmonious Next, un Ultrabook de 14 pulgadas, una workstation portátil de 16 y un convertible con bisagra de 360 grados. Ninguno ofrecía opción de Windows. La decisión era declarativa. Estos equipos no competían en el ecosistema Microsoft, creaban uno paralelo. Las especificaciones de hardware eran competitivas, pero no revolucionarias. Lo inquietante para Redmond no estaba en los chips ni en las pantallas, sino en las cifras de preinstalación que Huawei compartió con analistas bajo embargo según la compañía. Cerca de 1.2 millones de unidades MateBook con Harmonious habrían sido despachadas a canales comerciales y gubernamentales en China durante el primer trimestre, antes incluso del anuncio oficial. Era despliegue inverso. Primero adopción, después marketing. La pregunta que comenzó a circular en foros técnicos y círculos de estrategia corporativa no era si Harmonious funcionaba, era si podía escalar fuera del perímetro controlado de China y si Microsoft tenía herramientas para contener una fragmentación que, por primera vez en 4 décadas, no provenía de nicho técnico sino de voluntad geopolítica respaldada por capacidad industrial masiva. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario retroceder y comprender no solo qué es un sistema operativo, sino que representa en términos de poder estructural. Desde la consolidación de Windows 95 como estándar global, ninguna plataforma de escritorio no estadounidense había logrado penetración significativa fuera de mercados cautivos. La Unión Soviética intentó desarrollar sistemas propios durante la Guerra Fría, fracasaron por falta de ecosistema de software. Japón, en los años 80, invirtió miles de millones en alternativas de computación, no prosperaron. Corea del Sur lanzó Temaxos en 2009, diseñado explícitamente para reducir dependencia de Microsoft. Se desintegró antes de alcanzar el 1.000.000 de usuarios. Europa intentó múltiples veces con distribuciones Linux personalizadas para gobiernos. Munich abandonó su proyecto Limax en 2017 tras una década de esfuerzos, retornando a Windows. El patrón era consistente. No bastaba con crear un sistema técnicamente funcional. Era imprescindible construir infraestructura completa en aplicaciones empresariales, soporte técnico certificado, compatibilidad con hardware diverso, confianza institucional y, sobre todo, masa crítica de usuarios que justificara inversión continua de desarrolladores externos. Microsoft no dominaba por superioridad técnica intrínseca. Dominaba porque había construido dependencias en múltiples capas. Empresas capacitaban empleados en herramientas Microsoft, universidades enseñaban ofimática con Office, desarrolladores creaban aplicaciones para Windows porque ahí estaban los usuarios, usuarios permanecían en Windows porque ahí estaban las aplicaciones. Era un circuito autosostenido, reforzado por inercia institucional y costos de cambio prohibitivos. Romperlo requería no solo un producto competitivo, sino voluntad política, inversión masiva coordinada y, crucialmente, un mercado interno suficientemente grande para absorber las etapas iniciales de ineficiencia. China tenía los 3 elementos, y ahora los está activando simultáneamente. El evento que catalizó la percepción de quiebre irreversible ocurrió cuando Bloomberg publicó extractos de un memorándum interno de Microsoft dirigido a su división de Asia-Pacífico. El documento, aparentemente filtrado por fuentes
dentro de la compañía. Detallaba proyecciones de contracción de ingresos en China continental del orden del 40% en segmento Enterprise para el próximo año fiscal. Más relevante aún, el memo instruía a equipos regionales a preparar escenarios de pérdida completa del mercado gubernamental chino en un horizonte de 18 a 24 meses. Microsoft desmintió parcialmente el contenido, calificándolo de descontextualizado, pero no negó su autenticidad. La reacción en mercados fue inmediata. Acciones de Microsoft registraron caída del 6% en 2 sesiones. Analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley ajustaron proyecciones, incorporando por primera vez riesgo de fragmentación geopolítica de sistemas operativos como variable estructural, no coyuntural. Lo que hacía creíble esta amenaza era la acumulación de señales convergentes. Según reportes de medios económicos chinos, al menos 5 provincias habrían emitido directrices internas recomendando a instituciones públicas priorizar adquisiciones de equipos con sistemas operativos nacionales. No eran prohibiciones explícitas, pero el lenguaje burocrático era inequívoco. Semanas después, la Administración del Ciberespacio de China publicó nuevas regulaciones de seguridad informática, que, si bien no mencionaban marcas específicas, establecían requisitos de auditoría de código fuente para sistemas operativos usados en infraestructura crítica. Cumplir esos requisitos, siendo empresa extranjera, bajo jurisdicción de leyes como la Cloud Act estadounidense, resultaba, en la práctica, jurídicamente incompatible. Harmonious, desarrollado por compañía china y auditado por entidades nacionales, no enfrentaba esa barrera. El verdadero desafío técnico que Huawei enfrentó no fue crear un kernel funcional. Eso es ingeniería compleja, pero conocida. El obstáculo monumental era cerrar la brecha de ecosistema sin destruir compatibilidad durante transición. Usuarios corporativos no pueden migrar si pierden acceso a aplicaciones críticas. Huawei necesitaba demostrar que Harmonious podía ejecutar, nativamente o mediante capas de compatibilidad, el software del que dependían millones de trabajadores diariamente. La estrategia adoptada fue triple. Primero, inversión directa en portar aplicaciones clave. Según estimaciones de analistas de Canalys, Huawei habría destinado cerca de $15,000 millones entre 2022 y 2025 a financiar desarrollo de versiones nativas de software empresarial para Harmonious. Esto incluyó acuerdos con gigantes chinos como Tencent, Alibaba y ByteDance para versiones empresariales de Wacom, Dink, Talk y Lark. Herramientas que dominan comunicación corporativa en Asiaves. También implicó colaboración con desarrolladores de software vertical, sistemas de gestión hospitalaria, plataformas, Jilogistikao, herramientas de diseño asistido. Para finales de 2025, estimaciones independientes sugerían que el repositorio oficial de Harmonious contenía más de 400,000 aplicaciones certificadas, de las cuales aproximadamente 60,000 eran herramientas empresariales o de productividad. Segundo, capas de virtualización y compatibilidad. Harmonious integra tecnología de contenedores que permite ejecutar aplicaciones Windows Legacy en entornos aislados con penalización moderada de rendimiento. Huawei presentó demostraciones donde software ERP antiguo, escrito para Windows XP y crítico en sectores industriales, funcionaba dentro de Harmonious sin modificaciones. La penalización de velocidad rondaba el 25%, aceptable para aplicaciones que no requieren procesamiento intensivo. Esta capacidad ofrecía puente temporal, permitiendo migraciones graduales sin interrupciones operativas. Tercero, y quizás más estratégico, redefinición de flujos de trabajo. En lugar de simplemente replicar el modelo Windows, Huawei apostó por interfaces que integran nativamente inteligencia artificial generativa para automatización de tareas repetitivas. Según demostraciones oficiales, Harmonious incluye asistentes de productividad capaces de generar reportes, estructurar datos y gestionar comunicaciones mediante lenguaje natural. La propuesta era sutil. No necesitas las mismas aplicaciones si el sistema operativo resuelve tareas de forma más directa. Era apuesta arriesgada, pero datos preliminares de adopción sugerían receptividad sorprendente, especialmente entre usuarios jóvenes sin décadas de hábitos cristalizados en paradigmas Windows. El impacto sobre Microsoft comenzó a manifestarse en capas. La inmediata fue financiera. China representaba, según estimaciones de 2024, cerca del 13% de los ingresos totales de Microsoft, aproximadamente $27,000 millones anuales, considerando licencias de Windows, Office, Azure
y servicios empresariales. Perder ese mercado no era catástrofe existencial para una empresa valorada en más de $2 billones, pero erosionaba márgenes y, más grave, establecía precedente. Si China podía desacoplarse exitosamente, ¿qué impedía a otros mercados grandes intentarlo? La segunda capa era estratégica. Microsoft había apostado fuertemente por cloud computing con Azure como pilar de crecimiento futuro, pero cloud empresarial depende de integración fluida con sistemas operativos de escritorio. Si corporaciones chinas migraban a Harmonious, la lógica las empujaba hacia infraestructura cloud comparable, es decir, servicios chinos como Alibaba Cloud o Huawei Cloud. Microsoft enfrentaba desintegración vertical de su ecosistema, precisamente cuando la integración vertical era su ventaja competitiva clave. Competidores directos también sintieron presión. Dell y HP, que dominaban ventas de PC empresariales en China, enfrentaban disyuntiva. Ofrecer equipos con Harmonious preinstalado validaba la plataforma, pero canibalizaba relación con Microsoft. No ofrecerlo significaba perder contratos frente a fabricantes chinos como Lenovo o Xiaomi, que integraban Harmonious sin conflictos de interés. Lenovo, empresa china pero con operaciones globales profundas, navegaba aguas particularmente complejas. Reportes indicaban que la compañía habría comenzado a ofrecer configuraciones duales en mercados asiáticos a misma máquina, opción de Windows o Harmonious según cliente. Era cobertura de riesgos, pero también señal de fragmentación acelerada. Intel y AMD observaban con inquietud diferente. Harmonious es agnóstico de arquitectura. Funciona en chips x86 y ARM, pero Huawei también produce sus propios procesadores Kirin para ciertos dispositivos. Y el gobierno chino impulsa fabricantes nacionales de semiconductores como SM y CNC. Adopción de Harmonious se correlacionaba con preferencia por hardware chino. Los gigantes de semiconductores occidentales perderían participación en el mayor mercado de PC del mundo. Las implicaciones para la industria global del software eran igualmente profundas. Adobe, Autodesk, SAP, Oracle, todos enfrentaban cálculos imposibles. Desarrollar versiones nativas para Harmonious requería inversión de cientos de millones por compañía, validaba la plataforma competidora y podría generar tensiones con Washington. No hacerlo significaba perder acceso a cientos de millones de usuarios potenciales. Algunas empresas adoptaron postura de espera. Otras, más pragmáticas, iniciaron conversaciones discretas. Autodesk habría confirmado mediante comunicado cauteloso que exploraba compatibilidad futura de AutoCAD con plataformas emergentes, sin nombrar Harmonious explícitamente. Adobe mantuvo silencio oficial, pero desarrolladores reportaron aparición de binarios de prueba de Photoshop para Harmonious en repositorios internos filtrados. Microsoft, enfrentando el dilema más agudo, tomó decisión salomónica, lanzó versión web de Office 365 optimizada para navegadores en Harmonious, evitando aplicación nativa, pero manteniendo presencia. Era compromiso incómodo, pero preservaba ingresos de suscripciones sin legitimar completamente la plataforma rival. Las ramificaciones sociales comenzaron a emerger de formas que pocos anticiparon. Sistemas operativos moldean cultura digital. Generaciones completas aprendieron a organizar información según lógica de carpetas de Windows, a solucionar problemas mediante configuraciones de panel de control, a colaborar usando herramientas de Microsoft Office. Harmonious estructura estas tareas de manera distinta. Usa jerarquías basadas en contexto y tiempo en lugar de carpetas rígidas. Privilegia colaboración en tiempo real sobre documentos estáticos. Integra inteligencia artificial en nivel de sistema, no como añadido. Para usuarios mayores de 45 años en China, acostumbrados a décadas de Windows, la transición representaba reaprendizaje cognitivo significativo. Empresas que implementaron Harmonious reportaron necesidad de programas de capacitación de 40 a 60 horas por empleado, costo no trivial, pero para trabajadores jóvenes, especialmente aquellos ingresando al mercado laboral, Harmonious no era ruptura sino punto de partida. Universidades chinas comenzaron a ajustar currículos de informática, incorporando Harmonious junto a Windows en cursos de sistemas operativos. Certificaciones profesionales en administración de Harmonious comenzaron a aparecer, con demanda creciente. Un mercado laboral bifurcado emergían especialistas en ecosistema occidental versus ecosistema chino, con habilidades parcialmente transferibles, pero trayectorias profesionales divergentes. Empresas multinacionales con operaciones en China y Occidente enfrentaban complejidad multiplicada. Mantener equipos técnicos competentes en ambos ecosistemas duplicaba costos de capacitación
y complicaba movilidad interna de talento. La dimensión política era, como siempre, inseparable de la técnica. Harmonies no es simplemente software, es manifestación de estrategia nacional china de autosuficiencia tecnológica, lanzada formalmente en 2015 bajo la iniciativa Made in China 2025 y acelerada dramáticamente tras sanciones estadounidenses a Huawei en 2019 para Beijing. Cada ordenador ejecutando Harmonies es reducción de dependencia en infraestructura estadounidense y, por tanto, reducción de vulnerabilidad a presiones geopolíticas. Para Washington, cada mercado que adopta Harmonies es erosión de influencia estructural que trasciende lo comercial. Control de infraestructura digital implica capacidad de establecer estándares, definir protocolos de seguridad, influir en desarrollo tecnológico futuro. Es poder blando codificado en arquitectura técnica. Europa observaba con mezcla de fascinación y ansiedad. El continente llevaba décadas atrapado en dependencia tecnológica de Estados Unidos, sin capacidad propia de producir ecosistemas completos. Iniciativas como GIEX para infraestructura cloud europea habían avanzado lentamente, obstaculizadas por fragmentación regulatoria y falta de inversión coordinada. Harmonies representaba primera alternativa viable no estadounidense en décadas. Adoptarlo implicaba alineación con Beijing, inaceptable para élites euroatlánticas. Rechazarlo perpetuaba dependencia de Redmond. No había salida cómoda. Según filtraciones de medios europeos, grupos de trabajo en la Comisión Europea habrían iniciado evaluaciones técnicas de Harmonies, no con intención de adopción, sino para comprender implicaciones de seguridad y viabilidad de interoperabilidad forzada. Mediante regulación, América Latina presentaba dinámicas diferentes, sin capacidad industrial propia ni alineación geopolítica rígida. Gobiernos latinoamericanos optimizaban por costo y funcionalidad. Harmonios, ofrecido con licencias significativamente más económicas que Windows para entidades públicas y promesas de transferencia tecnológica, resultaba atractivo. El Ministerio de Educación de Ecuador habría anunciado programa piloto para equipar 15.000 escuelas con ordenadores preinstalados con Harmonies financiados mediante crédito blando chino. Paraguay y Bolivia habrían iniciado conversaciones similares. No eran números que amenazaran dominio global de Microsoft, pero establecían precedentes y creaban fragmentación en mercados que históricamente habían sido occidentales por defecto. Proyectar hacia el futuro requiere humildad analítica. Las variables son múltiples e interdependientes. Si asumimos continuidad de tendencias observadas, ciertos escenarios parecen plausibles. En China, penetración de Harmonies en segmento empresarial podría alcanzar entre 35% y 50% para 2020 y hoy según estimaciones de firmas como IDC y Counterpoint. Esto implicaría entre 80 y 120 millones de dispositivos activos, creando masa crítica autosostenible. Fuera de China, adopción dependería críticamente de decisiones gubernamentales en mercados grandes. Si India, por razones de soberanía digital, decidiera impulsar Harmonies como alternativa a dependencia occidental, el ecosistema podría crecer exponencialmente. India y China representan juntos casi 3.000 millones de personas. Aunque penetración de PC es menor que en Occidente, el potencial es monumental. Escenarios de conflicto acelerarían fragmentación. Una crisis sobre Taiwán, nuevas rondas de sanciones tecnológicas o revelaciones de ciberseguridad atribuidas a puertas traseras en sistemas occidentales empujarían gobiernos a buscar alternativas rápidamente, sacrificando eficiencia por soberanía. En esos contextos, Harmonies sería beneficiario principal. Escenarios de distensión, por el contrario, podrían estabilizar coexistencia. Microsoft podría aceptar rol de plataforma secundaria en China, manteniendo nichos especializados. Huawei podría limitar expansión internacional agresiva para evitar represalias. Ambos ecosistemas convivirían con fricción manejable, interoperando mediante estándares abiertos y capas de traducción. Lo que parece improbable, casi imposible, es retorno al monocultivo digital previo. Windows no recuperará dominio absoluto en China. Esa era terminó. La pregunta es, ¿cuán fragmentado será el panorama global? ¿Y cuán costosa será esa fragmentación? Sistemas incompatibles implican duplicación de esfuerzos, ineficiencias en colaboración internacional, barreras adicionales a comercio digital, pero también implican diversidad, resiliencia frente a fallos únicos y contrapesos a monopolios técnicos. Para Microsoft, el desafío es existencial en términos estratégicos, no financieros inmediatos. La compañía seguirá siendo gigante tecnológico global, pero su posición de infraestructura
indispensable, cuasi monopolística, está bajo amenaza por primera vez en generaciones. Competencia real, impulsada no solo por mercado sino por voluntad estatal, cambia cálculo estratégico. Microsoft deberá competir en calidad, precio y confianza de formas que no necesitaba cuando alternativas eran inviables. Eso podría, paradójicamente, beneficiar a usuarios mediante innovación acelerada y mejores condiciones comerciales. Harmonious, por su parte, enfrenta prueba de fuego en los próximos 24 meses. Demostró viabilidad técnica en entorno controlado. Ahora debe probar sostenibilidad en mercados competitivos. Capacidad de evolución continua sin depender de subsidios estatales perpetuos y, críticamente, construir confianza internacional en seguridad y privacidad. Si falla en alguna de estas dimensiones, quedará confinado como plataforma regional, poderosa pero limitada. Si tiene éxito, habrá reescrito reglas de poder digital global. Las cifras de adopción que Huawei reportó, aunque no auditadas independientemente, sugerían tracción real. Según la compañía, más de 8 millones de dispositivos MateBook con Harmonious habrían sido despachados en los primeros 8 meses. Cifras de analistas independientes eran más conservadoras. Ishii mandó entre 5 y 6 millones, pero aún así representaban crecimiento exponencial. Más revelador era dato de retención, según encuestas internas filtradas aproximadamente. 78% de usuarios corporativos que completaron transición a Harmonious indicaron no tener intención de retornar a Windows, citando estabilidad, integración de ecosistema y, curiosamente, interfaz percibida como más intuitiva tras periodo de adaptación. La historia de los sistemas operativos siempre ha sido historia de infraestructura, poder y dependencia, desde mainframes controlados por IBM hasta PC dominados por Microsoft. Quien controla la capa de sistema operativo controla acceso, define estándares y acumula poder estructural desproporcionado. Durante 4 décadas, ese poder estuvo concentrado en Estados Unidos. Harmonious representa el primer desafío creíble a esa concentración, impulsado por la única potencia con escala, capacidad industrial y voluntad política para sostener competencia a largo plazo. No sabemos aún si Harmonious prevalecerá globalmente. Se estancará como alternativa regional o fracasará ante complejidades que aún no se manifiestan plenamente, pero sabemos con certeza que el monopolio digital ya no es inevitable, que alternativas son técnicamente viables y que decisiones sobre qué sistemas operativos adoptan gobiernos y empresas tienen consecuencias que trascienden eficiencia operativa, tocando soberanía, seguridad y balance de poder global. La competencia por el escritorio digital acaba de reiniciarse. Después de décadas de estancamiento, el terreno se mueve, y lo que ocurre en los próximos años determinará no solo qué software usamos para trabajar, sino quién define las reglas de la infraestructura digital del siglo XXI. Si este análisis te ha llevado a reconsiderar qué implica realmente la elección de un sistema operativo, si te ha hecho consciente de que cada clic ocurre dentro de arquitecturas de poder que son técnicas y políticas simultáneamente, entonces ha cumplido su función. Comparte esta perspectiva con quienes toman decisiones tecnológicas en tu organización, con quienes creen que la tecnología es neutral, con quienes necesitan entender que las batallas por infraestructura digital son batallas por el futuro del poder global. Porque en un mundo donde código es ley, quien escribe el sistema operativo escribe las reglas.